Nuestro sistema de valores es algo que dirige nuestros comportamientos. En una misma situación, diferentes personas podrían tomar diferentes decisiones de acuerdo con sus conocimientos y valores, y eso a veces también tiene que ver con la cultura. En esta edición de Enfoque, junto a dos compañeros, charlaremos sobre algunos acontecimientos de la actualidad y de esta forma conoceremos un poco también cuáles son los valores de la sociedad china. Damos la bienvenida a Ji, reportera de CGTN. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme al estudio. También a Javier Vergara, reportero también de CGTN. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. Bueno, sabemos que pronto llega la fiesta de la primavera, que es la fiesta más importante para los chinos. Normalmente cada año durante esta temporada, la mayoría de los chinos viajan a sus pueblos natales para reunirse con la familia. Sin embargo, este año, debido al brote de la pandemia COVID-19 y para reducir el flujo de personas, en muchas provincias de China se aconseja a los ciudadanos que se queden en los lugares donde trabajan en vez de viajar. ¿Cómo ven estas propuestas o medidas tomadas por el gobierno? ¿Y conocen a alguien que ya haya decidido no regresar a su pueblo natal durante la fiesta de primavera? Bueno, para hablar de la celebración de este año, de la fiesta de primavera, quiero explicar a nuestra audiencia la manera tradicional de los chinos sobre la celebración de esta fiesta más importante para todos los chinos. Por ejemplo, en la víspera del Año Nuevo Lunar, todos los miembros de la familia se reúnen para disfrutar de la deliciosa cena de la víspera y también de la magnífica gala en la televisión, en el internet, organizada por nuestro grupo de medios de China. Y bueno, se puede decir que ya es una tradición desde hace muchos años o desde hace muchas generaciones para los chinos. Y la fiesta de primavera se ha convertido en la ocasión más importante para que los trabajadores regresen a sus lugares de origen y reunirse con toda su familia. Ya que la gente que trabaja en las grandes ciudades como Beijing y Shanghai no suelen tener mucho tiempo para regresar a su pueblo natal, ya sea por el duro trabajo, por el rápido ritmo de vida, o sea porque prefieren utilizar sus vacaciones para viajar a otros lugares. Por eso estas vacaciones de la fiesta de primavera suelen ser las únicas en las que los trabajadores deben cumplir la responsabilidad de regresar a sus lugares de origen, de reunirse con su familia. Sin embargo, este año, frente a la grave y complicada situación de la prevención y control de la pandemia a nivel nacional e internacional, y también tras el último incremento de algunos casos positivos en algunas regiones del norte de China, docenas de provincias y municipios y ciudades como Beijing, Shanghai y Shenzhen han sugerido al público evitar viajes innecesarios de regreso a sus lugares de origen durante las próximas vacaciones. Por ejemplo, la Oficina de Asuntos Laborales de Macao publicó un llamamiento el 11 de enero instando a los trabajadores del continente en la región no volver a sus lugares de origen en estas vacaciones. Y este año, en un momento tan crítico para la prevención y el control de la epidemia, creo que no nos queda otra opción mejor que evitar el posible contagio y los peligros ocultos en el tránsito masivo. Y creo que es una de las mejores maneras de proteger a nuestra familia y a nosotros también. Y menos mal, la alta tecnología nos puede ayudar a estar más cerca. Por ejemplo, toda la familia podemos saludarnos en los medios sociales, entre los amigos también, y podemos reunirnos en las plataformas de chat, aún en las plataformas de teleconferencias. Y creo que esto no va a impedir la transmisión de amor y saludos entre la familia y los amigos. Sí, yo creo que Ji lo ha explicado muy bien, ¿no? Es la celebración más importante del año en China, es como sería a lo mejor en Occidente la Navidad, es el momento de la reunión familiar, teniendo en cuenta las distancias enormes que tiene China. Para muchos era el único momento en el que podían regresar desde sus ciudades de trabajo
a la ciudad en la que habían nacido para reunirse con su familia. Incluso había personas que tenían que ir en autobús durante varios días hasta llegar a casa. Es el único momento, y se siente así, de poder estar con los familiares, y es, como no, esta decisión de quedarse en casa, de quedarse en el lugar en el que se trabaja, una decisión difícil, pero que sin duda, pensando en el interés colectivo, tal y como lo hizo ya desde el inicio de la pandemia, China ha demostrado también que pudo controlar rápidamente la situación gracias a la colaboración de todos, como se han tenido en cuenta las repercusiones, es consciente de las repercusiones que puede tener los numerosos viajes que se producen normalmente en estas fechas en China, y bueno, creo que es algo muy acertado, es un ejemplo también que quizá no hemos vivido tanto, a lo mejor recientemente, las navidades pasadas en algunos países, por ejemplo en España o en América Latina, como sí que hay muchas personas que decidieron no viajar a otras comunidades, a otras provincias, pero sí que se ha registrado un cierto flujo de personas que quizá es el que ha provocado esta nueva tercera ola de casos que estamos viendo registrado un repunte en los últimos días, pues 15 días después del año nuevo, que quizá podría ser un indicador de que estos desplazamientos, estas reuniones, han provocado un aumento del número de casos, y que por lo tanto tenemos que ser conscientes de las implicaciones que tiene. Sabemos que es un gran esfuerzo, pero tal y como comentaba Gigi, con las nuevas tecnologías podemos estar, aunque no de manera no igual, pero sí que podemos estar más cerca. Yo creo que tenemos que realizar este pequeño esfuerzo ahora, y para poder controlar la situación y que no se extienda más en el tiempo, ¿no? Así es, y vemos que a pesar de todas estas propuestas, el país también está listo para afrontar este periodo de viaje por la fiesta de la primavera. Entonces, según sus observaciones, ¿cuáles son las diferencias entre el periodo de viaje durante la fiesta de primavera comparando con los años anteriores? Bueno, este año el Grupo Estatal de Ferrocarriles de China prevén alcanzar los 407 millones de viajes de pasajeros, y el país registre un promedio diario de más o menos 10 millones de viajes entre el 28 de enero y el 8 de marzo, que es la temporada más alta de viajes con motivo de la fiesta de primavera, o sea, es conocido como Chunyun en chino. Las autoridades tomarán precauciones contra el COVID-19, incluyendo medidas para evitar la sobredescarga de los trenes y destinando asientos separados para los pasajeros que tienen síntomas de fiebre. También se promoverá la venta de boletos sin contacto y medidas de control de seguridad, tales como los boletos electrónicos y la verificación de identidad por deslizamiento de tarjetas. Al mismo tiempo proporcionarán servicios más convenientes para las personas mayores en caso de que la tecnología inteligente sea inaccesible. Sí, de hecho tenemos que tener en cuenta cómo ya se ha registrado un descenso de las reservas de trenes en comparación con el año pasado del 60%. Estamos viendo cómo la gente está decidiendo quedarse en casa. Comentaba allí una cifra de 400 millones, pero tenemos que tener en cuenta que son viajes, ¿no?, de ida y vuelta, que en otros años hablaba de 1.600 millones de viajes. Tenemos que tener en cuenta la población de China, o sea, no tenemos que alarmarnos por ese gran número, sino teniendo en cuenta que en comparación con otros años hay una reducción del 60% de los viajes, y esta vez, aparte de poder satisfacer la demanda, se está haciendo más hincapié en la necesidad de controlar todos los movimientos, de realizar las pruebas. Creo que también es muy significativo y muy útil en el caso de China cómo las nuevas tecnologías están ayudando a realizar un seguimiento, a poder controlar los casos con los códigos de QR que están en los móviles que registran tu historial de viajes y tu historial de salud. También con la capacidad que tiene China, por otra parte, para hacer un gran número de pruebas en poco tiempo. Creo que ya lo demostró desde el inicio de la pandemia, y que este momento China es consciente también de que no debe bajar la guardia y que va a utilizar todas las herramientas con las que cuenta,
y que tiene a su disposición y que ha utilizado de forma exitosa para controlar la situación en este momento y que los casos estén controlados y que no se produzca un posible rebrote por los desplazamientos y las reuniones de Año Nuevo Chino. Podemos decir que la pandemia nos ha acompañado durante todo el año 2020. Entonces, según su observación, ¿cuáles son las actitudes mostradas del pueblo chino y el pueblo de otros países frente al brote de la pandemia y cómo ha evolucionado esta actitud, Javi? Bueno, la actitud que tuvo China desde el primer momento, que fue el país en el que primero se detectaron los casos de coronavirus, cómo tuvo que aprender o gestionar una situación que no era conocida antes. Sí que China contaba con experiencia con otros casos similares, como por ejemplo el del SARS, ya tenía esas herramientas, esos estudios. Creo que China desde un primer momento fue consciente y actuó con rapidez. Logró información sobre el coronavirus muy rápidamente que compartió con otros países, con el resto de países, confinó los lugares, por ejemplo en el caso de Wuhan, de manera muy efectiva. Quizá a lo mejor en otros países no podrían haberlo hecho de la manera en la que se hizo en Wuhan, fueron medidas muy estrictas de control que la población pudo y supo realizar con colaboración y muy efectivamente. Tenemos que tener en cuenta también la situación o las condiciones de muchos de las residencias en China, ¿no? Cómo es posible cerrar la puerta del acceso a un complejo de edificios que normalmente tienen una única entrada, o si tienen varias entradas se pueden cerrar. Entonces creo que eso también ayudó al control de la epidemia. La colaboración también de la conciencia, ¿no?, que tiene la población china con respecto a estas enfermedades que ya había pasado, por ejemplo con el SARS, y era consciente de que con el apoyo de todos se puede controlar los rebrotes. Creo que esa puede haber sido la mayor diferencia. También incluso cuando ya se sabía del el número de contagios que podía producir el coronavirus, es un virus muy contagioso, y aún sabiendo las repercusiones y las posibilidades de contagio que tiene el coronavirus, creo que tampoco se tardó demasiado en tomar las medidas necesarias en algunos países, o quizá por la dificultad de hacerlo, o quizá porque no se gestionó tan rápidamente como sí se hizo, por ejemplo, en China. Creo que eso también, a pesar de las alertas que llegaban desde la Organización Mundial de la Salud, y no es algo que nos estemos inventando, es tirando de hemeroteca, podemos ver cómo esa gestión en muchos otros países que llegó quizá un poco tarde, y luego también a la hora en el momento en el que se produce un descenso de los casos, cómo se ha podido relajar demasiado, a lo mejor, y no hablo solo de los gobiernos, también tenemos que tener en cuenta el papel que jugamos los ciudadanos también dentro de esta situación. No podemos tampoco acusar únicamente a la gestión gubernamental, sino que tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos individualmente para que una pandemia colectiva no afecte a todos. Yo creo que tenemos que ser conscientes de tal y como, por ejemplo, sucede ahora en China, que con unos pequeños casos se está tomando una serie de medidas de control muy estrictas para evitar una expansión, a pesar de ser unas fechas tan señaladas como el Año Nuevo Chino. Creo que es un ejemplo que debemos recordar y tenemos que tener en cuenta, ¿no?, las repercusiones que puede tener para la población el hecho de que por yo querer ir a visitar a mis familiares pueda desembocar en un mayor número de contagios, en un mayor rebrote. Y como bien ha dicho Javi, frente a la pandemia, diferentes países han tomado diferentes medidas, y eso también puede ser un reflejo de la mentalidad o de los valores de un país o de un pueblo.
Sí, al hablar del trabajo de prevención y control de la epidemia, o sea, la lucha contra la epidemia por parte del pueblo chino, siempre hay que, las palabras claves siempre deben mencionar los esfuerzos comunes. Por ejemplo, aún me acuerdo de que al principio del año pasado, cuando la situación, o sea, el brote en China se estalló, docenas de miles de personal médico fueron a la ciudad de Wuhan, el entonces epicentro de la pandemia, para ayudar a los ciudadanos allá, también a todo el pueblo de la provincia de Hubei, para salvaguardar la vida de la provincia y sacrificándose, claro, voluntariamente por los demás, sin considerar las pérdidas personales. Como indicó el presidente chino Xi Jinping en su discurso con motivo del Año Nuevo, frente a la inesperada epidemia de COVID-19, mostramos el amor humano, priorizamos el pueblo y la vida y creamos la épica de la lucha contra la epidemia con persistencia y con la unión de todas las fuerzas. Desde el personal médico, los soldados, los científicos, los trabajadores comunitarios, los voluntarios, los constructores de obras, hasta los ancianos y las jóvenes generaciones nacidas después de de la década 90 y después de 2000, innumerables personas han arriesgado sus vidas para cumplir las misiones y para proteger el pueblo con su sincero amor. Y se reunieron las humildes fuerzas individuales para proteger la vida. Y las pequeñas acciones impulsaron las grandes hazañas y los héroes provinieron del pueblo. Y que cada persona es extraordinaria. Y Javi, usted ha vivido todo este periodo de la pandemia en China. ¿Cuáles son sus observaciones? Bueno, nos ha tocado un momento inesperado, difícil, que hemos visto desde un primer momento cómo China pudo actuar rápidamente, cómo se han tomado estrictas medidas de control. Por una parte, las medidas de confinamiento, por otra parte, la colaboración ciudadana. La gestión gubernamental ha sido rápida y efectiva, cómo se ha coordinado, como comentaba allí, también a todos los niveles. Han colaborado los gobiernos, han colaborado las empresas, también de la ciudadanía, han sido conscientes de la situación, han aceptado la situación. Creo que China ha tomado medidas muy claras, muy concretas, efectivas para controlar el coronavirus. Ha podido también impulsar la economía, algo que también creo que es digno de mención, como China ha logrado, a pesar del parón económico que ha supuesto este coronavirus por el descenso de las importaciones y exportaciones, por el descenso de la actividad económica. Yo creo que a pesar de los inconvenientes y de las dificultades económicas que se han tenido durante algunos meses, algunos negocios han podido recuperarse rápidamente, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito social y en el sector económico. Creo que es algo que habría que destacar de la gestión que ha conseguido hacer China y que de hecho será una de las pocas economías, si no la única, que registrará un crecimiento positivo en el año 2020. También se ha valido de las nuevas tecnologías, algo muy importante. Yo creo que también es un factor que ha contado a favor, con el que ha contado a favor China, ¿no? El extendido uso de las nuevas tecnologías que existía entre la sociedad ha permitido que la repercusión económica y social de la pandemia no haya sido tan grande, porque hemos visto un repunte muy significativo de las ventas y del comercio electrónico. Creo que ha sido una manera muy rápida, muy eficaz y para responder ante esta situación inesperada, que podría también copiarse en otros lugares. Yo creo que habría que destacar, como no, la labor que ha hecho China en este aspecto. De todas maneras, todo el mundo está haciendo su esfuerzo para recuperar la normalidad de la vida cotidiana. Entonces, como bien ha dicho Javi, China ha logrado un crecimiento económico positivo en el año 2020 a pesar del brote de la pandemia. Entonces, detrás de estos logros, ¿qué esfuerzos ha observado Xi?
Bueno, sabemos que el año pasado, el año 2020, se han obtenido grandes logros históricos en la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada y hemos logrado una victoria decisiva en la batalla del cumplimiento de lo más duro de la liberación de la pobreza. En 8 años, casi 100 millones de residentes de las zonas rurales que vivían en condiciones difíciles se han liberado de la pobreza según los estándares nacionales vigentes. Y mientras 832 distritos pobres han salido de la pobreza. Sobre este tema, el pasado noviembre, el equipo de reporteros hicimos una serie especial de reportajes llamada Avanzando Juntos Avanzando Juntos contra la Pobreza, y fuimos a varios distritos, varias aldeas en algunas provincias donde se vivían en condiciones bastante difíciles para filmar las historias verdaderas de los aldeanos locales, de cómo salieron de la pobreza. A mí me toca ir a la provincia de Hubei, en el centro de China. Fuimos a una pequeña, remota aldea en el medio de muchas montañas altas, se llama Shizigou. Allá conocimos a un funcionario que antes trabajaba en el distrito de Yunxi. Creo que fue hace 2 años, fue enviado a esta aldea para ayudar a la gente, a los aldeanos locales a salir de la pobreza. Y nunca me había imaginado que los funcionarios, o sea, los cuadros de las aldeas pudieran trabajar de una manera tan detallada. Por ejemplo, para ayudar a los aldeanos, les ayudaron como establecer una base de cultivo de hongos, cría de ovejas, cultivo de viñas, y ofreciéndoles seguros de cría, capacitación técnica, maquinaria e incluso préstamo. Es decir, les brindaron todo tipo de apoyo en distintos aspectos para que pudieran aprender, mantenerse a sí mismos a largo plazo. Y esto se me ocurre un dicho antiguo chino que es 授人以鱼不如授人以渔, que quiere decir en español es dale un pescado a un hombre y lo alimentarás por un día. Y enséñale cómo pescar y lo alimentará durante toda su vida, ¿no? Eso es lo que realmente vimos en las zonas rurales de China. Y creo que estos trabajos de los cuadros y funcionarios en las aldeas son las mejores explicaciones de este dicho antiguo chino. Sí, por otro lado, China también está acelerando su ritmo de apertura con otros países, ampliando sus cooperaciones e intercambios con todos los países del mundo. Sí, en efecto, no solo lo hemos apreciado en el caso concreto del coronavirus, como China envió rápidamente equipos médicos, materiales, ayudas a numerosos países, sino que China está decidida a reforzar, a impulsar su apertura a un sistema que comenzó ya hace décadas y que ahora es una de las apuestas, como se quiere impulsar la apertura de China, la cooperación con otros países. Desde mi punto de vista es muy importante la idea, ¿no?, que existe en toda China y que bueno, es un pensamiento, ¿no?, dentro del pensamiento de Xi Jinping, cómo está decidido a crear una comunidad de destino compartido, cómo toda la humanidad tiene las mismas aspiraciones, deseos y entre todos debemos conseguir el bienestar de toda la población. Podríamos destacar del papel de los valores que existen tanto a nivel político como social dentro de China, cómo se piensa, y es algo que quizás últimamente ha quedado un poco en un segundo plano en otros países, como la colaboración, la cooperación, la inclusividad, los intercambios, la importancia de todos estos factores, como China lo está impulsando, como está siendo uno de los podríamos decir que la locomotora de los intercambios internacionales o de nuevos proyectos internacionales a nivel mundial, como podría ser, por ejemplo, el proyecto que se lanzó en el año 2013 de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que en un principio iba a conectar tanto a nivel económico como social y cultural Asia con África y Europa, pero que ya se ha expandido, podemos decir que prácticamente a la totalidad de todo el mundo, con los intereses o la participación que ha llegado desde, por ejemplo, el caso de América Latina. Para mí es muy acertado y es uno de los referentes, ¿no?, a nivel mundial
dentro de los proyectos de cooperación que hemos visto también con los cambios que se han producido en muchos países y la ruptura de la cooperación, como por ejemplo los problemas que ha atravesado recientemente el caso de la reciente política estadounidense con la administración Trump, que ha generalizado un poco un cierre de Estados Unidos con respecto a otros países. Ante esta situación, el hecho de contar con esta ideología, con esta propuesta por parte de China, yo creo que es muy importante para equilibrar la balanza, para recordarnos la importancia que tiene la cooperación y la colaboración entre diversos países, y que no debemos olvidar que es algo necesario, que nos beneficia a todos, tal y como se señala en repetidas ocasiones desde organismos internacionales. Como no debemos olvidar esta apertura, esta colaboración, estos intercambios, para seguir avanzando de manera conjunta, y es algo que podemos aplicar a todos los niveles, y por ejemplo en el caso concreto del coronavirus, como la colaboración y la cooperación de todos es vital para hacer frente y para lograr poner la situación bajo control. Yo creo que es muy acertada la situación o la postura que tiene China, esta propuesta que hace, ¿no?, de apertura y de cooperación con todos. Sí, el año 2020 fue un año bastante fuera de común para todos. Entonces, existen algunas personas o eventos o ideas que les hayan impresionado especialmente. Sí. Bueno, en China siempre se dice que en los momentos más difíciles se muestra la amistad verdadera. Creo que en el entorno laboral también, Javi y Shantian, pasamos los momentos más difíciles juntos, y creo que con esta experiencia nos conocimos mucho mejor, se estrechó nuestra amistad, y creo que en esta ocasión quiero agradecer a todos mis colegas, a mi familia y a mis amigos por siempre estar a mi lado. Y otro punto que quiero mencionar es, creo que heredamos uno de los valores más importantes de la nación china, que es la fuerza, o sea, la unión hace la fuerza. Y con esta fuerza y con los objetivos compartidos y con la misma visión del mundo, creo que llegaremos a un futuro aún mejor. Y Javi, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, yo creo que es muy acertado, ¿no?, todo lo que ha comentado Ji, la unidad que se ha podido apreciar en China a todos los niveles. Para mí, uno de los momentos más, quizá que me ha quedado más grabados, fue la rueda de prensa que realizó el equipo médico especialista de Wuhan. Estuve haciendo la traducción simultánea de esta rueda de prensa. No fue una tarea fácil por los sentimientos, la emotividad que estaba expresando el equipo médico ante la situación. Una parte de la rueda de prensa fue explicar su labor, cómo habían estado trabajando, fue un aspecto más técnico, pero al final de la rueda de prensa comentaron algunas de las vivencias que habían tenido en los hospitales. Son situaciones que no son fáciles. Los ánimos que se vivió también, por ejemplo, en la ciudad de Wuhan, desde un primer momento, los ánimos que llegaban no solo dentro de Wuhan, sino desde toda China. Aquí en la televisión enviamos también algunos mensajes de apoyo. Pudimos ver cómo el personal médico, todos los trabajadores, incluso pues los ciudadanos, incluso los taxistas ayudaban en esta labor. Desde mi punto de vista, eso es como no lo más significativo, lo que más me ha llamado la atención. Como también los residentes de Wuhan, que fueron los más afectados en un primer momento, como pudieron pues hacer frente a la situación. Yo creo que también era una manera un poco de sentirte casi orgulloso, ¿no? Supongo que vosotros, siendo chinos, más, pero yo desde mi punto de vista como extranjero me sentía también, ¿no?, como muy cerca de la población, con mucho orgullo de cómo, independientemente de la nacionalidad, cómo un grupo de personas podían estar trabajando de forma conjunta por el bien de todo el país, o incluso de otros países, ¿no? Y en cuanto a usted, ¿qué logros o avances personales ha obtenido durante el año 2020? Bueno, yo creo que la pandemia de coronavirus nos ha ayudado un poco a reflexionar, a pensar cuáles son los
¿qué es lo más importante, ¿no? En la vida yo creo que llevábamos un poco un ritmo demasiado frenético que nos había hecho olvidarnos de algunas cosas importantes. Creo que nos ha permitido también estar, a pesar de la distancia, por ejemplo, en mi caso, de estar más cerca de la familia, que hemos podido ver la importancia que tiene las relaciones afectivas, las relaciones familiares, cómo hemos tenido la posibilidad también de pararnos a pensar o de formarnos en otros campos que quizá anteriormente no habíamos tenido tiempo.